El tema de esta charla es espondilolisis y espondilolistesis. Esta charla es parte del material que tiene la Cátedra de Semiopatología Quirúrgica de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Arturo Jauretche. La espondilolisis se define como una solución de continuidad del istmo vertebral. El istmo vertebral, o también llamada pars interarticularis, es la zona que está ensamblando la apófisis articular superior, la inferior, las transversas, los pedículos y la lámina. Y esta figura que está aquí de esta niña haciendo gimnasia artística es porque es una patología o una lesión que se suele ver en todas las personas que hacen ese tipo de gimnasia, o no en todas, en muchas de las personas que hacen ese tipo de gimnasia. Para poder visualizar mejor el istmo, la mejor incidencia es la incidencia oblicua. La incidencia oblicua es como estamos viendo esta foto de esta vértebra y cómo estamos representando en esta figura los elementos, que es como los vemos habitualmente en una radiografía. Eso nos permite distinguir el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, el pedículo, la apófisis articular superior, la articular inferior, la lámina y la espinosa. Se ha comparado esta figura con un perrito, gracias a Madame Lachapelle. Se lo ha comparado con el perfil de un perro y es habitual decir que si este perro llegara a tener collar, es que existe una espondilolisis. Lo habitual es en una radiografía oblicua ver esto, y por supuesto el istmo parse interarticulares tiene que estar sano a este nivel. Esto es lo que pasaría si tenemos una espondilolisis. Hay una solución de continuidad en el istmo, una fractura que no ha consolidado en el istmo, y queda por un lado la articular superior, la transversa y el pedículo unido al cuerpo, y en el otro lado queda el articular inferior, la lámina y la apófisis espinosa. O sea que la vértebra está dividida en dos partes, con una movilidad relativa en ese lugar porque suele haber un tejido colágeno que algo está uniendo entre una parte y la otra, pero no tiene la estabilidad de una vértebra, del hueso. Esa es la solución de continuidad. Normalmente cuando ocurre esto se dice que el perro tiene collar. Ahí tenemos un perro como para poder entender esa similitud que ha encontrado Madame Lachapelle en las radiografías. Así que esta sería, en una incidencia oblicua, lo que veríamos de una vértebra sana y lo que vemos de una vértebra que tiene espondilolisis. Así que vamos a colocarle la radiografía y vamos a retirar todas estas líneas para que entonces ustedes puedan valorar en la radiografía la solución de continuidad. Este es el istmo del lado sano y aquí está la lesión de la vértebra que está enferma. Esto se puede ver también en tomografías computadas. Muy bien, aquí pueden ver un istmo sano y aquí el istmo que está enfermo con la espondilolisis. A veces es una espondilolisis que solamente es una línea, como se ve aquí, y a veces se ve directamente separado, como en la radiografía. La espondilolisis se puede estudiar con radiografías, con tomografías, con centellogramas para saber si es un momento de inflamación en que se está produciendo, y con resonancia magnética, que suele ver una zona de edema que está alrededor del istmo vertebral. La espondilolisis tiene tres formas de presentarse: o bien ser un hallazgo, o bien producir lumbalgia, o bien
producir radiculalgia. Cuando hablamos de hallazgo, decimos que es algo asintomático. En realidad, si sumamos toda la gente que tiene espondilolisis, los que son asintomáticos, los que tienen lumbalgia, los que tienen radiculalgia, suman aproximadamente el 6% de los varones, lo que es una incidencia altísima. La única estadística que conozco en nuestro país es la estadística de Patricio Manzone. Patricio Manzone es un traumatólogo del Chaco, que además es un amigo, y que aprovecho a citar porque demuestra de alguna manera que la producción de conocimiento no es solamente está limitada a las grandes ciudades y a los grandes centros. Patricio lo que hizo fue sacar radiografías a todos los varones que querían entrar en gendarmería y encontró que la prevalencia en ese lote era del 9,2%. 6,6 lisis sin listesis y 2,5 lisis con listesis. La enorme mayoría de gente que tiene espondilolisis es un hallazgo. Puede ser que dé lumbalgia. Se considera que la espondilolisis es la causa de lumbalgia cuando es gente joven. Cuando en cambio es gente que tiene lumbalgia y encontramos una espondilolisis y la persona tiene 50 años, 60 años, consideramos que la lisis es un hallazgo y no es la causa de la lumbalgia. Sí se considera causa de lumbalgia en adolescentes. En esos casos el tratamiento muchas veces es el reposo deportivo, fisioterapia, analgésico, reeducación y algunas veces el uso de corsé. Muy raramente da radiculalgia y muy raramente en casos de lumbalgia o radiculalgia se llega a tratamiento quirúrgico, aunque es una opción que se puede considerar sobre todo en deportistas de alta competencia. La espondilolistesis, que tiene un nombre parecido porque espóndilo es columna y listesis desplazamiento, significa precisamente esto, que se desplaza una vértebra sobre otra. El desplazamiento puede ser hacia adelante, hacia atrás o hacia el costado. Ustedes saben que en miembros el desplazamiento siempre es del segmento distal. El proximal queda con el cuerpo y el distal se desplaza. Pero en la columna no existe proximal y distal, porque proximal y distal es a la línea media, así que en la columna todo está a la línea media. Así que puede ser que esto se desplace hacia adelante o que esto se desplace hacia atrás. Sin embargo, se considera que el sacro está fijo a la pelvis. Por lo tanto, el desplazamiento siempre es de la vértebra superior. En este caso, sería un desplazamiento anterior del E4 sobre el E5. La espondilolistesis se puede clasificar según la causa, según el desplazamiento, la cantidad que se desplaza, o según la clínica. Clasificación de espondilolistesis según la causa, que es bastante clásica de Wilson, Newman y McNabb, que tiene 6 tipos, pero nos parece importante para ustedes que retengan 2. Estos son los 2 tipos que creemos que hay que retener. Si la causa es ísmica, o sea, se produjo una espondilolisis y después se hizo una listesis, o si la causa es degenerativa. En este caso, hay un desplazamiento de toda la vértebra. Si es una espondilolistesis sísmica, como la vértebra tiene 2 partes, la parte posterior queda unida a la vértebra de abajo y la parte superior se desplaza con la vértebra de arriba. Entonces el conducto queda como un poco más grande. Se achica el agujero de conjugación, pero no el conducto. Cuando es degenerativa, toda la vértebra está entera. Entonces se desplaza tanto la parte anterior como la parte posterior de la vértebra. Se desplaza toda entera. La ísmica se suele ver en gente joven y sobre todo en el E5-C1. Se puede ver tanto en varones como en mujeres. La degenerativa se ve sobre todo en mujeres.
alrededor del 6% de las mujeres mayores de 55 años suelen tener espondilolistesis degenerativa. También tiene una incidencia altísima. Piensen de 100 estudiantes de medicina que es probable que a los 55 años 6 desarrollen espondilolistesis degenerativa. Y es sobre todo, se ve en el E4, L5. También hay gente de 55 años que puede tener espondilolistesis sísmica, pero viene de joven. En la espondilolistesis sísmica se desarrolla cuando es joven por el desplazamiento y cuando la persona crece vienen los fenómenos degenerativos y puede hacer artrosis, o sea que la artrosis es secundaria. Primero está el desplazamiento y después la artrosis. En cambio la degenerativa no. La degenerativa se produce porque existe artrosis, el disco se pinza, los ligamentos quedan como flojos y la movilidad va produciendo el desplazamiento. Aquí tenemos radiografías laterales, resonancias magnéticas y cortes axiales de resonancias magnéticas. Todos los cortes son T2, o sea que el líquido es blanco. En el centro están los cortes medios sagitales y en la derecha los cortes axiales. El desplazamiento siempre puede ser mucho mayor en la espondilolistesis sísmica. Miren hasta dónde llega a desplazarse este caso en relación el cuerpo con el sacro. Aquí el desplazamiento no es tan grande. Las degenerativas no suelen desplazarse tanto como se desplazan las sísmicas. Sin embargo, como el arco está totalmente entero, es muy frecuente que dé más síntomas la degenerativa, con menos desplazamiento. Miren cómo está el conducto en la ísmica. El conducto está más grande, lo que se va a achicar es el foramen, y miren cómo está el conducto en la espondilolistesis degenerativa. Podemos clasificarla según la magnitud y ahí se divide en dos grupos, de bajo grado y de alto grado según sea más o menos del 50%. Generalmente las únicas que llegan a ser de alto grado son las sísmicas. Por la clínica podemos dividirla también como las espondilolisis en asintomáticas o sintomáticas. Igual que la espondilolisis puede ser un hallazgo, aquí es más raro, pero puede ser un hallazgo, puede dar lumbalgia. La lumbalgia es una lumbalgia mecánica bastante difícil de distinguir de una inespecífica. Puede dar radiculalgia y a diferencia de la hernia de disco, la radiculalgia suele ser pluriradicular y bilateral. La hernia de disco suele ser unilateral. Y puede dar un cuadro que es de conducto lumbar estrecho, caracterizado por la claudicación intermitente neurogénica, que será motivo de otra charla. El tratamiento de la espondilolistesis podrá ser conservador o quirúrgico. Si es un hallazgo, solamente se indican medidas higiénico-dietéticas, ejercicios y postura. Si hay radiculalgia y conducto lumbar estrecho, se puede intentar un tratamiento conservador que muchas veces da resultado y si no puede llegar a hacerse un tratamiento quirúrgico. Como mensaje, podemos resumir que la espondilolisis es la solución de continuidad, recuerden que es mucho más frecuente en varones y que solo se considera causa de lumbalgia en la adolescencia. La espondilolistesis es cuando una vértebra se desplaza sobre otra. Existen distintas causas, las más comunes son la ísmica, que se ve en jóvenes y en el E5-S1 con más posibilidad, y la espondilolistesis degenerativa en mujeres mayores, sobre todo en el E4-L5. Recuerden que puede ser de bajo o de alto grado y el tratamiento ser conservador o quirúrgico. Hasta próximos encuentros.